Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transportes de Gobierno del Estado de Jalisco. Damos la bienvenida al maestro Daniel Cibajá, secretario de Movilidad del Estado de México. Bienvenida también maestra Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Michoacán. La licenciada Araceli Martínez, secretaria de Movilidad de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Para moderar esta mesa, cedo la palabra al licenciado Jesús Padilla Centeno, fundador y presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, nuevamente nos da mucho gusto saludarlos a todos que estén aquí con nosotros en este importantísimo evento, en la 16ª edición del Congreso de Transporte y Movilidad. Y tenemos una mesa de lujo, porque se encuentran aquí los actores que hacen posible que las ciudades se muevan. Las autoridades que nos regulan, quienes nos indican cómo debemos ir nosotros, los operadores, organizándonos para poder prestar un servicio de calidad. Y en esta mesa, excepto el único nada más por Rodolfo Osorio, no es autoridad de transporte, pero está llevando una tarea importantísima en la Secretaría de Economía, que es el tema de electromovilidad. Decirles que estas mesas son muy interesantes. Me decía ahorita Ricardo, pregunta, pero no te lleves porque en la otra nos desquitamos. Como saben, hay una organización importantísima que es la Asociación de Autoridades de Movilidad, la AMAM, que preside el maestro Ricardo. Entonces, esta invitación que les hacemos siempre es a dialogar qué está pasando, qué funciona y qué no funciona. Hay una agenda 2024-2030 que ellos han construido y que en el periodo también 2018-24 hay una gran productividad, ¿sí?, de logros alcanzados, la Ley General de Movilidad y un conjunto de ordenamientos que le van dando andamiaje jurídico, ¿no?, y le van dando sentido al esfuerzo que está llevando a cabo. Yo siempre he estado contento con que las autoridades se comuniquen, porque hace muchos años pensamos que tenía que haber un espacio donde ustedes dialogaran y discutieran, ¿sí?, y aprendiéramos juntos cómo debemos ir hacia adelante. Entonces, bueno, pues ya presentaron a nuestros panelistas para este conversatorio. Ya nada más nos falta que llegue ahorita la compañera de Michoacán. Y yo quisiera empezar comentándoles que la Agenda 2030 tiene un conjunto de definiciones en las que ustedes han establecido metas y tareas. Voy a comentar algunas que ustedes dominan bien, ¿sí? Hablan de una visión común, de la coordinación y la colaboración, del trabajo en conjunto. Hablan del transporte público como el articulador de la movilidad, la intermodalidad, es importante porque antes parecía que nuestra visión era solo tipo de unidad, el género y la inclusión. Y decía yo, en la productividad hemos alcanzado documentos como el Sistema Nacional de Movilidad, la Política Nacional de Transporte Colectivo, la NOM 04 y 194, la formalización de empresas de transporte público, programa de mujeres conductores y, evidentemente, la electromovilidad. Dentro de ello, nos comentan en la agenda la importancia que es alcanzar unas metas en materia de seguridad, de transformación, de sustitución del parque vehicular, esquemas de financiamiento. Y yo quisiera que nos pudieran contar ustedes, ¿sí?, con una perspectiva general desde lo que hace y ve y discute la AMAM, particularmente tú, Rodolfo, ¿cómo estás viendo el tema de la electromovilidad desde la Secretaría de Economía, que
tocó una tarea fundamental y de coyuntura. Pero, ¿cómo estamos viendo su agenda? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Las metas fueron muy altas, en algunos lugares vamos bien, en otros vamos medio mal o muy mal. ¿Están encontrando resistencias con quién y de qué tipo? ¿Y qué estarán recomendando para hacerlo posible? Digamos, empiezo con una pregunta genérica y me gustaría, Rodolfo, al final llegamos contigo para escuchar qué están haciendo en lo general. No, pero primero empezamos con ellos y luego contigo. En lo general, de la Agenda 2430, ¿sí? ¿Qué de lo que se han puesto como objetivos se está alcanzando y qué no? ¿Qué les está funcionando y qué no? Y con mucha claridad, como los hemos escuchado en otros foros, ¿sí? ¿En dónde estamos parados? Nos recordaba nuestra amiga Viviana Tobón que ha sido muy retador el modelo colombiano, pero nos van diciendo en otros lados pues que ha habido revelaciones después de 5, 10 o 15 años de intentar cosas, y si bien es cierto que de la moda lo que te acomoda y nos tenemos que ir tropicalizando, pues estamos corriendo riesgos de probar algunos esfuerzos o nuevos diseños de operación, nuevos modelos de concesionamiento, ¿no? que le pueden dar sostenibilidad en el tiempo, porque el principal problema de la movilidad es la sostenibilidad, es que todo lo que hacemos difícilmente se sostiene. Entonces me gustaría empezar con Gladys, Araceli, sí, porque Gladys no ha llegado. Araceli, tú tienes en el estado de San Luis Potosí, bueno, vienes de defender a las mujeres, ¿no? Vienes de un mundo distinto de defensa de género y por alguna razón caíste en el tema de transporte y movilidad, que siempre es retador dialogar con los transportistas, con los compañeros. ¿Cómo te has sentido? Y también porque has vivido un proceso donde el transporte tiene una condición y características distintas a todo el país. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Saludo con mucho aprecio a todos los asistentes. Tenemos muy buen aforo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Saludo con mucho gusto a los empresarios del transporte de San Luis Potosí. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ¿cómo me he sentido? La verdad es que esto es un gran reto. Definitivamente llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ver todo lo que nos encontramos nosotros en San Luis Potosí, que fue justamente pues el abandono de la autoridad y el desvínculo con el gremio del transporte, que nos tenía justamente en una situación de retraso, de falta de comunicación, de algunas unidades vencidas, de falta de empatía, de falta de un proyecto en conjunto, porque definitivamente no se pueden tener acciones aisladas los transportistas y el gobierno, sino que tiene que ser un todo. Fue muy retador. Fue llegar en el momento más álgido en el que estaban en una situación bastante crítica los transportistas, pidiendo el apoyo para poder ver soluciones, el poder tener el diálogo para generar canales de comunicación y estrategias que nos permitieran tener un equilibrio en el que a ellos les fuera bien y que bueno, el gobierno pudiera avanzar con un proyecto para poder brindar la movilidad a toda la ciudadanía potosina. Como mujer, pues bueno, la primera mujer al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de San Luis Potosí, con muchas complicaciones por los retos por cumplir en las distintas modalidades, no solamente en el transporte urbano, sino también las redes de transporte que no terminan de generar condiciones idóneas para poder tener una competencia justa y que con eso pues teníamos grandes problemas también con el gremio del taxismo. Sin embargo, pues creo que el diálogo, el acercamiento, la relación diaria con todos los transportistas, el abrir las puertas para poder escuchar a todos y cada uno de ellos y poder generar acuerdos y poder justamente generar la estrategia simple y sencilla de cómo resolvemos este gran problema. Empezar por reconocer el problema, porque si de alguna manera quieres salir a decir que no pasa nada y que todo está bien, pues definitivamente ya tienes el primer obstáculo. El reconocer cuál era la situación, el diálogo con el titular del Ejecutivo para poder tener el respaldo y el apoyo en la toma de decisiones y en los acuerdos que se fuesen a tomar. Y creo que pues en ese sentido ahí vamos avanzando. El tema de la inclusión, el tema de la equidad de género, por supuesto que es un proyecto que yo he venido trabajando en los últimos 20 años y que trato de ponerle la perspectiva de género en cada una de las acciones que se realizan desde la Secretaría. Pero en este punto
Estoy bastante contenta, creo que seguimos todavía con un gran reto por sacar adelante, pero hoy creo que lo estamos haciendo con el acompañamiento y el apoyo de los transportistas de San Luis Potosí, con todas las modalidades y también justamente con el entendimiento del gobierno sobre hacia dónde vamos. Gracias, Araceli. Para la segunda ronda que te toque hacer uso de la palabra, te queremos preguntar, el principal problema de todo el transporte es cómo lo financiamos, cómo lo sostenemos, cómo lo mantenemos en el tiempo. La sostenibilidad radica en que lo que hagas hoy no compromete el futuro. Y ustedes dan servicio prácticamente gratuito, que nos parece muy retador en todos los sentidos, pero si quieres nos lo comentas en la siguiente ronda. ¿Sale? Daniel Cibaja. Pues tú tienes poquito más de un año en la Secretaría de Movilidad a cargo del Estado de México, que digamos es el monstruo de 1000 cabezas. ¿Cómo te has sentido, Daniel, después de este año y cacho, donde tenías, bueno, sigues con el mismo ímpetu, pero tenías una visión de lograr ciertas metas a partir de un análisis diagnóstico que tenías de la realidad? ¿Qué de eso tan complejo has alcanzado? ¿Cómo te sientes hoy ya más aterrizado, bajo una lógica distinta? ¿Qué de lo que intentaste, sí, o has intentado, tiene viabilidad, ¿no? ¿Y cómo te sientes hacia adelante? Porque el Estado de México tiene dimensiones de muchos estados juntos. Ya me voy a poner a llorar aquí, confesionario. Oh, muchas gracias, Jesús. Pues muchas gracias a todos los compañeros. Un gusto siempre encontrarles, dialogarles y aprenderles. Un saludo también especial a todos los compañeros que están aquí, a los transportistas. Veo a Transporte del Estado de México, veo a Transporte de otros estados, veo a la academia, veo a consultores y en general vía Dionisio, gracias acá por estar. En general yo creo que yo partiría de una parte fundamental que a veces es la más aburrida, pero es lo que te hace que tengas éxito en la administración pública y es a lo que menos le dedicamos los políticos, la planeación. Yo creo que eso es fundamental y es a veces inclusive aburrido o inclusive a veces se ve como tecnocrático, pero sin duda sin planeación no hay avance. Nosotros cuando ingresamos al gobierno hicimos un plan de 100 acciones, le llamamos Plan Colibrí. Y hace unos meses la gobernadora nos llamó a cuentas para ver cómo vamos con esos temas. Y haciendo una autocrítica y una reflexión de todo el equipo, veíamos que hemos avanzado mucho, hemos avanzado en lo más difícil, pero estamos en el punto fundamental que es la implementación. ¿En qué avanzamos? Y lo presumimos. Aprobó la ley de movilidad, como ustedes ven hay una ley general, el gobierno del Estado de México no había logrado sacar la ley de movilidad, la aprobamos, pero el reto es aplicarla, porque pues la ley puede estar muy buena. Aquí veo también a compañeros del recaudo, ahí venimos una norma de técnica de recaudo, yo creo que hay muchos estados que nos han dicho cómo hacer las cosas, estaba platicando aquí con Diego, lo que ha hecho Yucatán, lo que ha hecho la Ciudad de México, por supuesto. Pero ahora el reto es implementarlo y aplicarlo y que te genere resultados, porque sí creo que algo es fundamental. La transformación tiene que poner enfrente y en el centro a la gente. Y creo que ahí el Estado de México ha quedado de ver, porque la gente no ve el cambio. Y creo que eso es algo que toma tiempo y algo que es políticamente incorrecto, toma riesgos. El debate en el Estado de México, fundamental, y que a veces lo pateamos, y se lo he platicado a la gobernadora, es ¿quién decide la política pública del transporte público? Y no pues somos autoritarios, la tenemos que decidir entre todos. Pero la lucha es pues que unos quieren decidir una cosa y otros otra. Y si eso no tenemos instituciones fuertes, pues no vamos a avanzar. Yo creo que al final es encontrar un diálogo permanente y una escucha donde sin duda los transportistas sean parte de esas decisiones, donde el gobierno sea parte de esas decisiones y donde al final se ponga en el centro de las decisiones a la gente. ¿Qué sí hemos avanzado? Y lo digo con mucho orgullo. El domingo la presidenta inaugura el trolebús elevado Santa Marta-Chalco, que ahora que lo publico la gente me dice, mentiroso, es un proyecto del gobierno federal. Pues no es cierto, es el proyecto de transporte público más grande en la historia del Estado de México, más grande, nunca ha habido tanta inversión, más de 14,000 millones de pesos. No invirtió, el gobierno federal invirtió solamente en Santa Marta y ese proyecto pues, va a transformar la vida del pueblo del Estado de México, pues pueblo el más olvidado, más marginado,
más dañado por la desigualdad estructural que existe en el Estado. Este proyecto, como ustedes saben, partía de 4 suburbanos. Cuando se iniciaron los suburbanos, están construidos 2, el tercero era Ecatepec, Tepexpan, que es una propuesta que nosotros tenemos que concluir, y la cuarta era Santa Marta Chalco, que se hizo por temas fundamentalmente financieros, un trolebús elevado. Entonces el domingo se inaugura esa obra que sin duda va a tener un impacto brutal. Para los que vienen de Puebla, seguramente nos odian muchas veces porque esa salida es prácticamente imposible, pero la verdad, cuando llegó la gobernadora, se tendrá que construir un viaducto de 6 kilómetros y hace 18 meses no había un apoyo. Es decir, para los que saben de construcción, pues se hacen las pilas, las zapatas, los apoyos, no había uno. En 18 meses se construyeron 176. Algunos decían que ese proyecto se iba a acabar en 2028. El domingo se inaugura y estamos muy felices. ¿Qué cuestión hemos avanzado en el tema de la tarjeta de movilidad mexiquense? Creo que es algo que celebro y aprovecho, si sigue aquí el equipo de la Ciudad de México, que avanzamos. Es decir, en el mediano plazo vamos a poder tener una tarjeta unificada metropolitana. Hoy en día ya está en los CETRANS más importantes. Es decir, hoy en día un ciudadano de la metrópoli se sube con una sola tarjeta en Indios Verdes a todos los sistemas de transporte público. Se sube al Cablebús, al Mexicable, al Metrobús, al Mexibús y al Metro. Eso era algo que no se podía imaginar. Estamos construyendo un nuevo Mexicable que, como ustedes saben, los Mexicables o los cables urbanos empezaron en el Estado de México, en este país. Nosotros tenemos 2 y va un tercero que es Naucalpan 4 Caminos, que es fundamental, intermodal, seguro, es decir, la gente va a viajar en el cable, inmediatamente va a llegar un CETRAM donde se va a poder conectar al metro y va a poder tener un tema fundamental. En un proyecto que sin duda, y los invito a que todos participen porque es un proyecto histórico, es el proyecto del Oriente. Ese proyecto hace un año no lo teníamos en el radar. Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum es un proyecto que más o menos va a invertir anualmente 15,000 millones de pesos. Y ahí está el modelo que queremos implementar y que ha sido exitoso y que los conoce Diego, lo conoce Jesús, que es el proceso de chatarrización. Si todo sale bien y con base en lo que se ha mencionado, en los próximos años el gobierno estatal, federal y municipal invertirá en bonos de chatarrización 2,600 millones de pesos. Yo creo que eso es algo histórico. En el Estado de México nunca se ha apoyado al transportista en la renovación del parque vehicular y se tiene que hacer pues dejando atrás el sistema de la persona camión, generando un recaudo centralizado, generando un centro de monitoreo correcto, generando una estructura de corredores naturales, que sin duda ahí vamos avanzando. Algo que no hemos logrado y me apena mucho y es una demanda y que no logramos porque, bien decía Jesús, esto es una fiera de 1000 cabezas, es la regularización de las grúas y los corralones. Como ustedes saben y es público, pues se han matado más de 20 personas por ese tema. Es una mafia que no dimensiona y en el Estado de México los corralones no están regulados. Entonces es algo que nos dejó el gobierno anterior a punto. Estábamos a punto de lograr saberlo y pues los poderes fácticos y poderes de otra índole no lo permitieron. Eso es algo que tenemos pendiente y lo asumimos como tal y ha sido más complejo de lo que creíamos, ¿no? Que también hemos logrado el tema de la renovación del parque vehicular de los taxis. Sabemos que es a una escala pequeña, pero iniciaremos con 400 taxis a través de bonos de chatarrización con NAFIN y creo que vamos avanzando en ese tema. Pero sin duda yo creo que haciendo un análisis concreto y yo creo que la planeación es fundamental y segundo, el tener el capital humano para poder hacer los proyectos. Yo creo que proyectos sobran, el Estado de México está sobrediagnosticado, ya sabemos cuál es la situación, los transportistas te lo dicen, muchos gobiernos, eso es algo que aprendí también con el tiempo, muchos gobiernos han querido hacer lo que nosotros queremos hacer. Y yo le decía al equipo, pues, no hay que ser soberbios, si ellos no pudieron, ¿por qué nosotros vamos a poder? Decía Einstein, ¿no?, que la locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Y sin duda el tema aquí es encontrar una forma de la toma de decisiones a pesar de los costos políticos y operativos que existen. El transportista, ¿qué va a querer? Pues que no se le regule.
no va a querer que se haya operativos, no va a querer que se le incremente la tarifa, va a querer ciertas condiciones, va a querer que obviamente no haya corrupción, me queda claro. Entonces, en ese creo que debe de existir algo que existe, por ejemplo, en Jalisco, que existe en la Ciudad de México, una autoridad fuerte. Y autoridad fuerte no me refiero a una autoridad autoritaria o una autoridad que pase por encima de los derechos del otro, sino una autoridad donde las reglas sean claras y donde las reglas sean igual para todos. Porque al final, entiendo, lo que se busca pues, es preferencia en las reglas. Y creo que en función de eso es lo que más nos ha costado. Vamos avanzando. Platicaba algo que muy poco se conoce del Estado de México, es que la Secretaría de Movilidad es la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. Yo también creo que eso ha sido por un tema de austeridad, esta Secretaría construye, o sea, hace las 4 cosas que no se debería hacer, ¿no? Se planea, se ejecuta y se vigila. Pues claro que ahí hay conflicto de interés, porque si tú planeas y tú ejecutas, no hay una tercera persona que te diga, pues chance si un proyecto lo estás haciendo bien o mal. Y con eso concluyo, y siempre lo digo en foros como estos, en el Estado de México está claro lo que no se tiene que hacer en movilidad. Por ejemplo, el primer cable, ¿no?, que se hizo con un aforo garantizado. ¿Y quién lo paga? El Estado. Debemos a hoy en día 9,000 millones de pesos. ¿Saben lo que es eso? 9,000 millones de pesos. Yo soy de Ecatepec, siempre lo pongo en presupuestos de Ecatepec. 2 años de presupuesto de Ecatepec. ¿Por qué? Porque pues, no hay una planeación, quieres sacar rápido el proyecto, pues te tienen la presión política y sácalo, ¿no? Creo que es un tema de lo que no se tiene que hacer. 2, que el Estado rehuyó a la regulación del transporte. Y repito, no es un tema de que sea autoritario y ponga reglas leoninas, sino al contrario, lo que quiere el transportista es que si él está en un corredor, pues no se le mete el transporte pirata, no se le mete el transporte irregular. Y eso en el Estado de México, por temas políticos, tú haces una situación así y pues al otro día te aparece un bloqueo, ¿no? Creo que es algo que sin duda se tienen que tomar pues, de la mano de los transportistas decisiones que sin duda a muchos nos van a afectar, pero a quien van a beneficiar es a la gente. Y tercero, y con eso concluyo, que creo que es un gran avance y es una buena oportunidad, es que, ya lo decía, lo escuchaba hace rato de Jesús Padilla, la presidenta, tenemos una oportunidad histórica a todos los que estamos aquí, y también los estudiosos y los consultores. No ha habido, yo creo que en la historia del país, una presidenta que le interese tanto el transporte público. Y me copio lo que dijo ella alguna vez en una reunión que tuve el privilegio de estar, que decía, ¿por qué el transporte público no debe de importar? ¿Por qué debe ser la política central de un gobierno? Porque es todo lo que queremos cambiar. Es la desigualdad estructural. Es que un mexiquense, un mexicano viaja 2 horas diarias para llegar a la chamba en un transporte inseguro, irregular y caro. 2, es la violencia contra las mujeres que queremos acabar. El acoso que sufren las mujeres. Según el INEGI, el 99% de la gente de las mujeres ha sido acosada. 3, es la inseguridad que viven todos los estudiantes. A ver, ¿quién de aquí vive en el transporte público hoy? A ver, alce la mano. Pues ya sabemos que los que venimos de acá del norte, pues traen hasta 2 celulares, ¿no? No traen pues ya sabemos, ¿no? Pues, no, es la verdad, o sea, ya sabemos, es la inseguridad. 4, es la falta de intermodalidad. Y por eso decía algo que hemos estado hablando mucho. Y 5, que es algo que me da gusto que la presidenta lo empiece a decir, hay que invertir en el transporte público. Porque hay una teoría que entiendo que dicen, no, es que es mucho dinero, no hay que invertirle. Y ella, me gustó una frase que dijo aquel día, dijo, la mejor política social es un transporte público de calidad. Un estudiante le beneficia más tener un transporte público de calidad que inclusive chance que le des una beca, porque si tienes un transporte público, lo ofreces con una tarjeta de recaudo gratuidad o tarifa preferencial como pasa en Jalisco, que es lo más avanzado que conozco, y le das un beneficio mayor que darle 1,500 pesos al mes, porque ella sabe que con su tarjeta pues todos los días va a pasar y va a regresar del transporte público con una tarifa menor. Entonces yo creo que ahí está el gran reto. Hay algo que hay que empezar a ver porque no hay dinero que alcance. Y los grandes proyectos se necesita inversión. Yo creo que ese es un tema que nos va a alcanzar, lo platicamos en algunas mesas, debemos regresar a los fideicomisos de movilidad metropolitana. Sin duda esos fideicomisos, que entiendo la situación política en la que
se deshicieron, se tienen que regresar. Tanto es así que para el Oriente se va a crear un fideicomiso. ¿Por qué? Porque le da trazabilidad, le da transparencia, le da seguridad y le da que no sea solo en un periodo fiscal, sino te dé periodos más. Y la verdad, creo que en ese tema nosotros estamos apostando a una nueva línea del metro que ha sido muy cuestionada, porque claro, pues, cuando ves la cifra, todo el mundo sabe que es una cifra que tal vez sobrepasa, pero para los proyectos de gran infraestructura, y en eso creo que nos ha enseñado Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México, pues hay que invertir. Y a veces esa inversión conlleva a costos políticos, pero si ese dinero se aplica en beneficio de la gente, creo que la gente lo valora. Entonces, eso yo diría en dónde estamos, hacia dónde vamos y los retos que tenemos por delante. Pues Daniel, yo nada más te hice una pregunta. Tan solo le pregunté al secretario Cibaja cómo va y miren, muy productiva la gestión. Ricardo, maestro, tú estás en San Luis, pues, estás en Aguascalientes, en medio de la feria de Aguascalientes. Todavía alcanzan. Sí, ha habido una experiencia muy interesante, ¿sí? Aterrizar en tu estado, pero aparte tienes la responsabilidad de dirigir, ¿no? Y liderar a las autoridades de movilidad del país. ¿Qué está pasando con la Agenda 2430 y qué está pasando particularmente en tu estado? Bueno, pues muchas gracias. Otra vez saludar a todos, también al concesionario de Aguascalientes, que aquí está presente una parte de ellos. Los jóvenes, los viejitos están allá trabajando en Aguascalientes con los demás. Y justamente quiero partir de ahí, a ver, pues la movilidad tiene retos con el pasado, con el presente y con el futuro. Y esto es lo que hemos ido haciendo en la AMAM, que aquí estamos varios miembros, los que estamos aquí y otros que están acá acompañándonos. Uno ha sido que nos damos cuenta de lo valioso de los datos, es decir, de ir analizando el dato para, como bien se dijo, ir tomando decisiones pues, que vayan teniendo perspectiva de solucionar las cosas y no que solamente sea un ejemplo de política mientras dura las personas. En la mañana me gustó mucho, o sea, las personas que dirigen, en la mañana me gustó mucho lo que decía el secretario aquí en la Ciudad de México, que decía, Lázaro Cárdenas se dedicó a institucionalizar en lugar de profundizar, y me parece que era lo que le tocaba cuando no había instituciones. Hoy las tenemos y tenemos que fortalecerlas para que podamos seguir profundizando en la solución de los problemas del país. En ese sentido, en la MAM, pues hemos ido avanzando primero en robustecer el paquete de marco normativo. Hoy, en colaboración con la SEDATU, con los estados, con la SICT, con el gobierno federal, con los proveedores del servicio, no solamente el material rodante, sino de los proveedores de la tecnología, de la consultoría, etcétera. Creamos pues lo que es la ENAMOV, ¿no? La Estrategia Nacional de Movilidad. Hoy tenemos una política pública de transporte colectivo urbano a nivel nacional, en la que ya se suman todos los aprendizajes, como bien dijo mi compañero Cibaja. Luego hay que ver lo que no se debe de hacer y hay que ponerlo en un lugar para que la gente sepa lo que no se debe de hacer. Y luego eso, irlo procesando para saber lo que sí se tiene que hacer. Entonces esa política pública está vigente. Colaboramos también en la elaboración de la norma 004 para el diseño de las vías urbanas, que hoy ya son urbanas por primera vez, no solamente las carreteras, como les dije en la mañana. Y hemos ido acumulando los casos de éxito y los casos de no éxito, ¿no? En el sentido de la movilidad, porque es un tema bien complejo, insisto, que vas arraigando y tienes que ir, digamos, desligándolo de prácticas. O sea, hoy tenemos mujeres en el servicio y no solamente conduciendo, dirigiendo las empresas, dirigiendo las instituciones. En nuestro caso tenemos un proyecto padre que se llama Mujeres Conductoras, en el que cada vez hay más mujeres. Lo decía ahorita, lo decías tú, y siempre que lo dices también voltea a ver la cara de los conductores, a ver qué cara ponen, porque dices, manejan mejor, te das una sonrisita y tal, y los demás dicen, ¿y nosotros qué? Pues qué culpa tenemos de haber nacido feos, ¿verdad? Pero aquí la cosa es que con la inmersión de las mujeres también generamos economía para esas familias, para las madres jefas de familia, para esas familias en las que ellas lideran o que son coproductores en ese sentido. Pero además de eso, en la MAM hemos avanzado en ir, digamos, con el esfuerzo de los estados, diseñando modelos que vayan permitiéndole a la autoridad interesarse por resolver los problemas cotidianos. Fíjense, nada más
en estos años que hemos estado trabajando en conjunto, se ha disminuido el 16% de los incidentes viales. O sea, es decir, oye, ¿es poco, es mucho? Pues bueno, pero le suma un porcentaje a este ejercicio de los objetivos para el decenio de la seguridad vial hacia el 2030. Me parece que es algo muy importante. Por otro lado, se ha incrementado el porcentaje de un 6% de las personas que tienen sus prerrogativas laborales. Acuérdense cómo es luego los modelos en los que la autoridad te dice, oye, dámelos de alta en el seguro, dales uniformes, dales prestaciones. Y luego es complicado porque lo hemos dicho aquí, Jesús y yo, que en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas sí estamos de acuerdo. Pero lo que nunca hemos dejado es de dialogar, ¿no? Es, oye, en la medida que el operador o la operadora, el conductor o la conductora están bien, el servicio va a estar mejor. La gente a veces piensa que nomás cambiando con camiones nuevos, con mucho respeto a mis amigos también proveedores de camiones, el servicio va a ser mejor. Necesitamos que haya un proceso de profesionalización del servicio. Y no solamente del operador, del conductor, pues, de quienes lideran esos esfuerzos, institucionalizar eso. ¿Qué más hicimos, Jesús, para contestar la pregunta? Esta Agenda 2024-2030 se la entregué yo en Aguascalientes a la presidenta Claudia Sheinbaum en una visita. Le decía, mire, seguramente vamos a hablar de financiamiento. Es un tema del que tenemos que hablar, porque Jesús lo tiene claro como empresario, pero como gobierno también lo entendemos. Esto no es con bolillos, es con dinero. Y en el dinero, nomás eso sí, hay que saber dónde ponerlo para que jale bien. Porque si te voy a dar dinero y el servicio no mejora, pues como me decía mi jefa, oye, antes no les dábamos y no se quejaban, hoy les damos y se quejan, entonces ¿dónde está la diferencia, no? Necesitamos que el dinero rinda en beneficio del servicio. Entonces es financiamiento, institucionalización o profesionalización de las entidades, ir transitando. Yo platiqué con Margarito en una reunión hace unos días de San Luis, oye, tenemos que ir transitando a modelos mucho más profesionales, donde intervenga la tecnología, los técnicos, una visión mucho más moderna. Por eso les decía que es luchar contra el pasado, contra el presente y contra el futuro, porque rápido cambian las cosas. Otra cosa que está en la agenda es el tema de la inclusión o digamos a lo que se llama la movilidad de los cuidados, las personas que se trasladan para dar cuidados a otras personas. Otra cosa es el trabajar en esquemas de eficiencia sustentable, no solamente de movilidad eléctrica, que ya hay toda una política pública desde el gobierno federal, sino también de generar en el corto plazo las menos emisiones posibles. Y me parece que lo que fuimos a ver ahorita afuera, la tecnología nos da para eso. Entre otras cosas, estamos trabajando e incidiendo como organización en ciertos objetivos de desarrollo sostenible, como el tema de un trabajo digno, insisto, con este cambio de pensamiento para los operadores, en temas de sustentabilidad ambiental. Digamos, me parece que estamos contribuyendo como asociación a ir colectando estos éxitos y poniéndolos de manera procesada para que puedan ir gestionando una estela de historia y que esto no se quede en el éter y que la gente lo olvide y que tenga que empezar de nuevo. Pero sobre todo, lo que hemos ido haciendo también en la MAM es en una misma mesa podernos sentar con los prestadores del servicio, con los prestadores de la consultoría, con los prestadores de la tecnología y las autoridades, así como la academia, el sector social y las organizaciones. Que esto es fundamental. El que piense que sabe todo y que puede todo está muy equivocado. Es como el que piensa que hay un modelo perfecto de transporte público. Eso tampoco es cierto. Los modelos son tan dinámicos que rápido van cambiando y tienes que ir adelantándote. Hoy en la mañana lo decía la micromovilidad, el secretario aquí. Pues a quién esperábamos que tan rápido crecieran los scooters, las motitos eléctricas, cosas que ni siquiera todavía tenemos reguladas muchos y que tenemos que regularlas. Entonces es la lucha contra el futuro, ¿no? Quieres arreglar que el camión pase, porque yo coincido en que dos cositas pide el usuario, pues que más o menos pase a un determinado tiempo de alguna manera justo, ¿no? Pero también que cuando pase tenga lugar, ¿verdad? Que no vayamos todos agarrados ahí de los estribos. Pero además de eso es luchar contra todo lo que se viene. Es decir, y no luchar en un sentido negativo. A ver, lo tenemos que acomodar en la vía pública, diseñar una vía pública para todos, donde podamos estar todas y todos. Me parece que en ese sentido el apoyo de las organizaciones, el diálogo con los prestadores del servicio ha sido fundamental. Oye, ¿implica un cambio de pensamiento? Sí. ¿Va a ser fácil? No. ¿Lo tenemos que hacer? Sí. Porque si no hacemos el cambio de las venas del desarrollo, como les decía en la mañana,
El atraso va a ser aún peor y poder cerrar esa brecha va a implicar que la gente mejor decida agarrar una motito barata en una de estas tiendas a 20,000 pesos en lugar de subirse al transporte público, o en lugar de subirse con nosotros a agarrar un vehículo que no está regularizado, que sea pirata, o no subirse con nosotros y perdemos. O sea, después de la pandemia, pocos modelos han podido levantar la demanda que traían antes de la pandemia. Y eso también tiene que ver con el teletrabajo, si ustedes quieren. Pero ¿saben qué? La gente prefirió comprarse, como les digo, una motito o una bici asistida y ya no subirse al camión. Tenemos que recuperar a esos usuarios, porque no hay otra forma de concebir las ciudades más que con el transporte público eficiente para que puedan lograr sus objetivos. Porque si no, pues están llenas de carros. Y lo dijo Jesús en la mañana, está en la crisis de la inmovilidad, ¿no? Oye, pues 3 horas para llegar al trabajo, entre Araceli y yo, pues se hace 2 horas y media de Aguascalientes a la capital de San Luis. Pues es como ir a San Luis todos los días, ¿verdad? O ir a Jalisco todos los días. Oye, ¿aquí en México pasa? Pues sí. ¿Tenemos que hacer algo? También. Sin embargo, se están haciendo las cosas. Un poco lo que quisiera reflexionar es también que como autoridades parece que los avances no se están dando. ¿Saben qué? Hacemos muchísimas cosas, muchísimas. Yo conozco pocas personas que van a salir bien libradas de este puesto que tenemos nosotros, porque siempre es la crítica, el desprestigio, nuestra mamá recordada todos los días. Ya les dije yo en la mañana. Sin embargo, atrás de eso hay muchísimo trabajo. No olvidar que todos estos elementos, y con esto cierro, que estamos acomodando en la Asociación de Autoridades de Movilidad, lo único que buscan es que la gente se pueda mover de manera más democrática, más sustentable, más asequible, y que sea una preferencia que digas, me conviene más el transporte público o caminar la calle o andar en la bicicleta que mover un vehículo que me genera una aglomeración, una contaminación, etcétera. Pero para llegar a ese paso, pues tenemos que hacer muchas cosas que poco a poco se van haciendo. ¿Ese timbre es para mí? Ok, pues ábrale la puerta para que pase. Entonces, nada más un poco recordar lo que pedí en la mañana. El tema de la academia o el tema del conocimiento, de la pedagogía para la movilidad es fundamental, porque nadie se pone aquí sabiendo. Los que estamos aquí somos técnicos, lo dijo Cibaja, somos políticos y también somos técnicos. Y si ustedes, si los demás sectores no nos dicen, como decíamos ahorita, oye, ¿por qué diseñaste así este bus? Pues es la forma en que este feedback, esta retroalimentación permite que las cosas mejoren. Lo que tenemos que encontrar es una mesa donde podamos constantemente estar poniendo las cosas que le interesan a cada quien para que mejore, ¿no? Esa es un poco la respuesta, a ver si le atiné a Jesús. Apreciamos mucho. Agradecemos mucho esta visión que das, este recorrido nacional sobre un diagnóstico que además resumes de lo que no está padeciendo Aguascalientes, sino lo que está viviendo el país. Diego, la tercera es la vencida. Secretario Monraz, por tercera vez secretario de Movilidad en el Estado de Jalisco. ¿Cuáles han sido las enseñanzas? Digo, tienes una oportunidad y dices, ¿la tengo para consolidar y terminar qué? ¿Sí? ¿O me doy cuenta, como desde hace un rato, no tengo a quién culpar? ¿Cuáles son las revelaciones que has encontrado en esta nueva etapa? ¿Y qué nos dirías claramente? Porque estos foros son para que nos contemos aquello que no está funcionando bien, para ayudar a otros a no equivocarse. Tienes mucha razón, Ricardo, no hay un modelo único, cada quien tiene que construirlo a partir de su realidad, de sus capacidades y competencias. Por eso, uno de los ejes de ustedes es el fortalecimiento institucional y la profesionalización del sector, fundamentales para que esto pase. Pero Diego, ¿la tercera es la vencida o una cuarta? Muchas gracias, Jesús. Gracias, Nicolás, a todas y todos los que asisten a esta reunión. Esperemos que sea enriquecedor para todas y todos. Es una oportunidad también para las autoridades para escucharnos, reflexionar. Es retador venir y pararse aquí para tratar de explicar temas tan complejos. La movilidad sustentable, pues de entrada es multimodal, es multifactorial. ¿Qué temas son los que tenemos que poner hasta arriba de la agenda en este diagnóstico que nos pide hacer Jesús? Obviamente la seguridad vial, obviamente las emisiones, obviamente el derecho a la movilidad, pero creo que sí tenemos que partir porque México vive momentos muy diferentes. Es injusto comparar una ciudad chica del sur con una ciudad grande del norte o con una ciudad media del occidente o del centro. Todos tenemos diferentes necesidades. El mismo Jalisco
Es la tercera vez que estoy en esa oficina y créeme que todavía seguimos rompiéndonos la cabeza tratando de entender cómo adaptar un modelo de transporte que migre del hombre camión al modelo empresarial de una ciudad tan pequeña como La Barca, o como Ocotlán, o como Lagos de Moreno. Y hemos avanzado en algunos temas, pero también quiero dejar en claro que aunque Jalisco, tengo que hacer, por los que no tengan bien el dato todavía, es un estado que sí tiene ya el 100% de su transporte público regularizado. Todos migraron ya de hombre camión a ruta empresa. Tenemos un solo sistema de pago electrónico en todas las ciudades del estado de todas las modalidades, incluyendo la bici pública, lo que es el metro eléctrico, los BRTs, las rutas convencionales. Tenemos un fideicomiso maestro, tenemos un sistema de subsidios para grupos vulnerables, quinta generación de mujeres conductoras. Parecería, hombre, pues que ya estaría todo resuelto, pero créeme que es en el momento en el que más recibo quejas del transporte. Este año es el año en el que más estamos recibiendo quejas, porque parecería que lo que se construyó en los últimos años, 250% más de kilómetros de transporte masivo en un sexenio de lo que se había hecho 33 años antes. Y toda esta transformación parecería que haber echado esas raíces y teniendo esos troncos tan firmes, habiendo dado dos de los tres pasos ya bien consolidados para lograr cualquier proyecto empresarial o público, que es el querer, el saber y el poder. Quisimos hacerlo, parece que supimos hacerlo y ahora nos cuestionamos si podemos mantenerlo. Querer, saber y poder. Ya quisimos, la mayor cantidad de gobiernos están queriendo hacerlo bien. Daniel tiene un súper retote porque por más que lo quieran hacer bien, hay un legado de complejidad abismal el que tienen en el Estado de México. Se multiplica por mucho de lo que tienen estados chicos, pero también hay estados chicos que su parte institucional y sus fortalezas presupuestales son débiles todavía. Pero creo que hoy coincidimos que desde el gobierno federal, estados y municipios tenemos la conciencia de quererlo hacer. Nos está ayudando la MAM, nos ayudan un montón de consejeros de organismos no gubernamentales que tenemos aquí, como WRI, ITDP, la UITP. Hay un montón de colaboración al día de hoy que nos están enseñando cómo hacerlo. Ese es el saber, pero ahora es el poder. Y en eso nos estamos enfrentando gobiernos que parecería que ya tendríamos todo listo para consolidarlo, y ahora nos preguntamos cómo mantengo esto. Porque el cambio que se dio fue muy difícil. Cambiar de hombre camión a ruta empresa no es complicado, es complicadísimo y requiere mucho acompañamiento, mucha confianza con la gente, mucha transparencia con el transportista. Ahorita platicábamos y coincidíamos Daniel y yo que lo primero es, pues no meterle la mano al dinero de los transportistas, no le metas la mano a esa bolsa, no va a funcionar. Que los sistemas de recaudo que se instalen los elige el transportista dentro de los que técnicamente estén bien validados. Así lo hicimos en Jalisco. Aquí está, de Bea, su representante, que no nos dejará mentir, Rigo, que nosotros tenemos 5 opciones de sistemas de recaudo y puede haber otras 5 más que cumplen con la norma técnica. Hay 14 empresas armadoras vendiendo autobuses, y aunque nosotros subsidiamos una parte de la infraestructura para que puedan migrar este traumante paso de la gestación del hombre camión en la ruta empresa, pues hay que ayudar a ese trauma con dinerito, con apoyo técnico, pero sobre todo con transparencia de no andarle metiendo el dinero y no andar queriendo sacar dinero a los transportistas. Generando esa confianza, creo que los pasos se pueden dar. Ok, ya lo tenemos implementado, ya tenemos toda esta infraestructura que acabamos de comentar en las ciudades del estado de Jalisco. Y ahora el tema con los transportistas que nos están golpeando hoy la puerta literalmente de la oficina, decirnos, ya no nos alcanza, todo sigue subiendo, esto está muy complicado, al modelo en el que nos metieron es más caro. Pues claro, es un modelo con otro estándar de servicio, de calidad, de seguridad, y lo calificaron los usuarios. Por primera vez en el área metropolitana de Jalisco pasamos de 5 de calificación, que es como el promedio en el país, de cómo evalúan a lo que nos dedicamos, estamos reprobados. Por primera vez nos pusieron 8. Subir de 5 a 8 no es gratis. Y si no le mete recursos,
los 3 niveles de gobierno, eso no se mantiene, que quede claro, porque otra vez los diagnósticos y la teoría podemos debatir en ella, pero lo que es indiscutible es la participación del Estado en un derecho. Es como si quisiéramos cobrar la escuela pública. ¿A alguien le cobran en las escuelas públicas? Es gratuito. ¿O a alguien le deberían de cobrar por la salud pública? Debería de ser gratuita. Ponernos también a creer que la tarifa al usuario va a poder mantener un buen servicio de transporte público, pues es una utopía, es evidentemente algo que nadie de nosotros creemos ni concibimos. Pero entonces la parte entre la tarifa social y la tarifa al público real, ¿quién la va a pagar? Pues lo tenemos que pagar los gobiernos porque estamos obligados, de acuerdo a la Constitución, a brindar el servicio de transporte público. Al igual que el agua, que la seguridad, que la salud o que la educación, es el transporte público. Si no entendemos eso y creemos que meterle dinero para mejorar el servicio de calidad de nuestras ciudades es desviar recursos públicos a transportistas, pues estamos equivocados. Creo que tenemos que vencer esos mitos, tenemos que vencer esos temores, como otra vez con transparencia, como dijo Daniel, con fideicomisos, con reglas claras de operación, sin andarle metiendo la mano las autoridades a los ingresos de los transportistas, y finalmente pues también dejándonos acompañar de buenos consultores, de buenos técnicos, de una industria que también está lista, la iniciativa privada, para acompañar esto, y le pedimos a ellos que también nos ayuden a hacerlo de la manera más transparente para que nos alcance mejor. Entonces creo finalmente que cada ciudad va a ir evolucionando, pero que el despertar a la conciencia de la necesidad del transporte público como un derecho humano en este país ya se logró. Estamos en el segundo nivel de saberlo hacer, pero abusados. Hay que acompañarlo y ir previendo que eso va a costar. Y hay que ir previendo presupuestos y participación federal, estatal y municipal en el tema. Hace muchos años, o algunos años, cuando nosotros nos acercábamos con el secretario o secretaria o responsable de movilidad y le pedíamos dinero de subsidio, decía: estás loco. ¿Para qué lo quieres? Sales muy caro. A mí me gusta mucho escuchar en este diálogo transversal de ustedes que es indispensable. Yo diría adicional: subsidio sí o sí, o muerte a la empresa, es cuestión de tiempo. Lo repito, subsidio sí o sí, o es muerte para la empresa y es cuestión de tiempo en resultado de su demanda. Si tiene buena demanda, aguantará más años; si tiene poca, morirá muy rápido. Y le van a culpar al transportista que lo hizo mal, que por eso no puede. No es un fenómeno de la Ciudad de México ni el que tú vives, tío. Está pasando en todas partes. Bueno, pues tú cierras la llave, ¿qué te gusta? ¿6 meses? ¿1 año? Y veremos qué circunstancia, que sea. Entonces, no es para ricos ni pobres. Esta realidad obliga a que, así como dice Diego ahorita, hay que buscar alianzas en todas partes y dialogar con todos. Pues la MTM, ¿no?, se suma a ese esfuerzo y a esa convocatoria de ustedes. Y sí creo que tenemos que utilizar todos nuestros recursos y capacidades para sensibilizar, evidentemente, a la Presidencia de la República, al Congreso, para que libere lana y no sea un tema de decisión política que tengamos que discutir año con año. Ese es un problema, nadie quiere tomar esa decisión. Y la otra también entender, bueno, pues que la tarifa nunca va a alcanzar para un servicio de transporte de calidad, nunca. Pero entonces, Daniel nos comentó de un montón de retos, yo siempre digo retos para ratos, y lo más complejo era juntar a los transportistas. El reto nos va a contar cómo lo hicieron en una zona tan compleja con más de 9,000 compañeros, que muchos estados no lo tienen, solamente en la zona de Chalco. Y luego le decía aquí a nuestra secretaria que nos cuente, pues el servicio gratuito, pues estamos viendo que no alcanza en ningún lado y tú lo regalas, o lo regala el señor gobernador, como lo están haciendo. Y no tocó ninguno el tema de la electromovilidad, porque yo digo, bueno, si no te está alcanzando, si estás en el iPhone 5, en el iPhone 8, en el iPhone 10, ya estáis vehículos de emisiones contaminantes, más amigables con el, y de repente te dicen, ahora aviéntate electromovilidad. O sea, no te alcanza para lo que tienes, no te alcanza para vestir, sí, mezclilla, y te dicen, vente de traje. Y entonces, Rodolfo, ¿qué nos vas a decir? ¿Cómo le vas a hacer tú
en este caso desde la Secretaría de Economía, no solamente para impulsarlo en términos de algo que conviene y la electromovilidad llegó para quedarse, pero cómo transitamos hacia ella. Si hoy los que ya dieron el primer paso están pasando saliva. A ver, ¿qué decir de Nuevo León, que no está aquí Hernán? O sea, yo le decía a Hernán, pues, oye, pues mete otros 300, pues es que les va a ir mal a todos. No acabamos que diciéndome en un mensaje, tronó el sistema, lo saben ustedes. No hay lana que alcance ahí, y menos si hacemos cosas como el Big Bang de Santiago de Chile. Si masificamos estas decisiones, el costo puede ser altísimo. Bueno, a la electromovilidad, ¿sí? Fuera de que empiece una nueva moda. Podemos, no podemos, en la parte de tecnología seguramente hay para todo. Le va a poner una lana el secretario Ebrard. ¿De dónde va a salir o de dónde la van a traer? Más ahora que suben los aranceles, amigos. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos, mi querido Rodolfo, para entrarle a esto que tú estás empujando? Sí, pues muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto participar en este importante congreso de transporte. Y pues bueno, también saludar con mucho gusto aquí a mis compañeros panelistas, sin lugar a dudas, expertos y expertas en temas de movilidad. Y bueno, rápidamente haciendo un poquito de énfasis en la parte de la Agenda 2030, como se comentaba, pues sí, justamente pues ya estamos a 5 años, ¿no?, de esta implementación, y pues todavía tenemos demasiados retos y desafíos. Se ha avanzado en algunos temas, pero en muchos de ellos pues todavía hay un avance pues muy lento. Entrando en temas específicos en el contexto mexicano y las acciones que se están haciendo, pues bueno, en primer lugar plantear y presentarles que gracias al liderazgo de la presidenta y del secretario Marcelo Ebrard, se puso en marcha la estrategia del Plan México. Sin lugar a dudas, un plan muy ambicioso y muy estratégico y fundamental para nuestro país, con la intención de fortalecer nuestra industria nacional, nuestro contenido nacional y de alguna manera esto favorecer en el desarrollo de las tecnologías. Me da mucho gusto ver aquí muchos jóvenes en este foro. Quienes de aquí son estudiantes del Politécnico. Pues se ve, venga Poli, muy bien, que la verdad son el presente y el futuro de nuestro país, sobre todo también pues de otras universidades, del TEC, de tecnológicos, ¿no? Creo que es fundamental, ya que como se comentaba, pues esta nueva transición hacia la electromovilidad pues es fundamental y va ligada con esta estrategia del Plan México, en la que se busca que en México resurja la innovación, la tecnología, que se empiecen a fabricar, ¿no?, los componentes aquí en nuestro país. Cada vez el contenido nacional es más importante, sobre todo en esta lucha arancelaria que se está presentando con Estados Unidos. Y bueno, justamente con los jóvenes es con los que vamos a dar ese salto. Ahora bien, otro punto muy importante del Plan México y va ligado a los temas que se mencionan aquí, pues justamente contemplan la transición a rutas del bienestar. La presidenta nos ha instruido que trabajemos con los gobiernos estatales precisamente para buscar alternativas de cómo ir pudiendo hacer esta sustitución del transporte. Aquí ya se ha comentado pues de toda esta problemática, ¿no?, que se tiene en cada uno de los diversos estados, pero que actuemos de manera conjunta para buscar cómo transitar a estos modelos más sustentables y en su momento pues a la electromovilidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay otras tecnologías, además de las pues fósiles, mucho más eficientes que van, ¿no?, incluyendo modelos híbridos, ¿no?, y el fin último obviamente será la electromovilidad, siempre y cuando también se tenga una producción de energía pues sustentable, limpia, ¿no?, porque si no nada más vamos a estar trasladando el problema de la contaminación a otro lado. Entonces creo que eso es muy importante y es uno de los compromisos que también completa el Plan México,
que es esa generación de energías renovables y limpias. Afortunadamente, con el liderazgo también de la Secretaría de la CENER, pues se están ya planteando, ¿no? Ya se publicaron estas leyes secundarias, lo cual nos dará una gran apertura y claridad, ¿no? Sobre la vinculación con las diferentes instancias. Entonces, ¿qué se está haciendo entonces para la electromovilidad? En el primer punto, el liderazgo de la presidenta y del secretario Marcelo Ebrard, dos gentes que están muy comprometidas con la transición a la sustentabilidad. Yo quisiera recordar también cuando el secretario fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, se implementó el primer sistema de bicicleta pública, Ecobici, hace ya prácticamente 20 años, lo cual es un modelo muy exitoso de movilidad, de diferentes alternativas de movilidad. Y también en ese entonces, con una visión muy, pues ahora sí muy futurista, lanzó el primer programa de taxis eléctricos. Hace ya prácticamente 20 años, cuando la transición aquí todavía prácticamente ni iniciaba, ¿no? Entonces, pero lo interesante del Plan México es que también contempla pues mecanismos de financiamiento, de incentivos fiscales, ¿no? Para que justamente a través de estos programas con AFIN, con Banobras, se puedan buscar modelos, ¿no? Para financiar y de igual manera apoyar los programas que se comentan de chatarrización, que son fundamentales para que se pueda fondear pues estos importantes proyectos. Y otro de los puntos muy importantes es el relanzamiento de la marca Hecho en México, que va pegado junto con todo esta parte de las rutas del bienestar, el Plan México y ahora el relanzamiento del Hecho en México es fundamental, ya que es apostar por la tecnología mexicana, por nuestras empresas mexicanas, por las pequeñas, las grandes empresas, y las tenemos que incluir en nuestras cadenas de valor. ¿Y esto qué va a permitir? Pues que tengamos costos más accesibles de esa tecnología. Si bien comentas, pues sí es caro, ¿no? Dices, pues sí, ¿no? Ahorita vamos avanzando poco a poco y ahora el nuevo reto de la electromovilidad, pues justamente es eso, con el desarrollo nacional está el proyecto que presentó la presidenta del carro económico eléctrico o línea, que lo que se busca es precisamente ese desarrollo, ¿no? Y se está trabajando con el Politécnico, con el Tecnológico, y es desarrollar esa tecnología. En México, uno de los puntos que nos hace falta para la transición en la construcción de los vehículos es la batería eléctrica, pero justamente una de las funciones de la Secretaría de Economía es atraer esas empresas que puedan venir a nuestro país, que haya transmisión de tecnología, transmisión de información, contratación de personal mexicano y que podamos tener la capacidad de desarrollar esos componentes fundamentales para tener esta cadena robustecida. Por un lado está el sistema automotriz y por otro lado está el transporte público, pero pues tenemos que complementarlos y tenemos que fortalecer estos dos sistemas, ¿no? Entonces, creo que retos hay muchos, pero sin lugar a duda, con estos elementos y con los liderazgos correctos que tenemos ahorita en nuestro país, pues la transición irá avanzando de manera pues paulatina. Y bueno, y sobre todo, pues la concientización, ¿no? Sobre todo en la parte del sistema automotriz y de los autos eléctricos, pues que vaya agarrando pues la gente confianza en adquirirlos, que vayan bajando de precio. Actualmente como son muy caros, por eso es la importancia de este desarrollo tecnológico en nuestro país, que se vayan desarrollando aquí. Olínea es ese gran salto importante y que está en un planteamiento de que sea como transporte particular, transporte para taxistas y también como última milla, que ahí también es importantísimo. Se habla del transporte público, pero también es fundamental el transporte de mercancías, el transporte de los insumos, que pues es fundamental. Y si queremos llegar a estos grandes objetivos de la Agenda 2030, que por lo que se ve pues ya nos quedaron grandes y tendremos que replantearlos, pues desde la Secretaría de Economía estamos trabajando y haciendo alianza con todos los estados de la República para poderlos ir consiguiendo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Al menos un aplauso.
Me gustó mucho escuchar que estamos en la ruta correcta. Yo recuerdo en nuestro primer congreso de transporte y movilidad se presentaba el jefe de gobierno Marcelo y él hablaba de una revolución tecnológica y decía la importancia de montarse a la ola de la tecnología. O sea, estamos hablando ya 16 años. Por eso decía hace tiempo, no porque no se hagan cosas, Ricardo, sino porque mucho de lo que hacemos pareciera que no logra el impacto que esperamos. Y porque, como lo dijo ahorita también Diego Monraz en Jalisco, ¿no? Para nosotros que somos los transportistas convertidos en empresas, es importante que sepan todas las autoridades, casi el 50% del ingreso se vuelve impuesto. Es importante que lo sepan, ¿no? Y que ya no es como el hombre camión que puede salir a llevarse 10 pesos o 100 para comprarse la torta o se lo deja el chofer y que eventualmente una empresa está imposibilitada para ser subsidiaria de los gobiernos que no pagan tarifa o no pagan subsidio, ¿sí? Entonces, los transportistas estamos en medio del sándwich, somos los malos de la película, porque somos criticados por todos lados. Decía Ricardo, como autoridad, pues es que se quejan de uno y otro, pero nosotros también cuando lo hacemos mal se queja el autor y cuando lo hacemos bien también. Ser borracho y cantinero cuesta y trabajo. En esta parte, ¿sí?, vamos viviendo los que nos atrevimos a levantar la mano, porque te atreves y haces una empresa, te enfrentas rápidamente a tu realidad. Y lo que nos pasa de este lado, ustedes que son autoridades, es que luego el diálogo y el entendimiento es muy complejo. Porque cuando te metes al modelo financiero, pues resulta que hay un montón de cosas que ustedes no contemplan. Entre ellas, los impuestos. ¿Cuál es la sugerencia? Pues que se mantenga un diálogo abierto, un diálogo colaborativo y un diálogo entre iguales. Porque entre más sepan ustedes de los costos de nosotros, pues menos serán sorprendidos, lo digo con mucha claridad. Y a nosotros nos conviene que tenga equilibrio financiero, ¿no? Que los negocios que arranquen hoy pues puedan sostenerse en el tiempo y que no cuando te vayas tú le explote la bronca al que sigue. Bueno, ahorita es el tema de Yucatán. No vino nuestro amigo, pero imagínate, todo lo que venimos a presumir que está súper bien de Yucatán, ahorita alguien llega y dice, todo estuvo mal hecho. O dice Diego, voy por la tercera, hice todo por hacerlo bien, pero parece que ahora está mal. Entonces, ante esta realidad, no nos podemos hacer de ladito, esto cuesta dinero, alguien lo tiene que poner. Pero puede haber un gobernador o gobernadora que hoy diga, estoy de acuerdo porque lo entiendo, y puede llegar otro que diga, qué tonterías hicieron antes. Y todo lo que se ha hecho al suelo. Eso pasa un día y otro también. Y los transportistas hoy nos damos cuenta que estamos en una actividad que se convierte en un deporte de riesgo, donde hay incertidumbre jurídica y financiera, entre otras. Quisiera cerrar, si me permiten, con una pequeña conclusión de parte de ustedes, porque Daniel, el tema de, tú dices el trolebús elevado a Chalco como un logro más, pero es un súper logro, y dices, me gasté 14,000 millones de pesos, ¿no quisieras prestarle unos 2,000 millones a cada uno? No. Y además, la complejidad, no solo, digo, la voluntad de colocar dinero, que es la más importante, sin voluntad política lo demás es rollo, y la otra, ¿cómo ponerse de acuerdo con tantos compañeros para que sea posible? En un minuto lo que me quieras decir, por favor. Bueno, muy complicado, estamos, un esfuerzo brutal de la gobernadora, lo dice bien Jesús, no lo digo yo porque luego dicen que somos egocéntricos. Ese proyecto, en verdad, quien lo vea, es un proyecto único, histórico, que no estamos dimensionando lo que se hizo, la inversión que se hizo, todo con inversión estatal. Y lo que dice Jesús es algo rápido, lo cuento esa historia. Yo era diputado y cuando pidieron deuda para ese proyecto, lo digo en autocrítica, pues yo me opuse siendo diputado. Y vean cómo es la vida, ¿no? Voy a terminar entregando ese proyecto. Y ese proyecto, ¿cómo se logró? Creo que es fundamental lo que decía, lo platicaba con Diego. El transporte público, hay dinero, hay intereses. Y es la realidad. Y hay que decirlo tal cual. ¿Cómo logramos poner de acuerdo a muchas empresas? Primero, el gobierno anterior no quería que participaran los transportistas. Nosotros convencimos a la presidenta con diálogo, con escucha. ¿Y cómo logramos que todos se sumaran? Con la transparencia. Decíamos, tal día iba a haber estudio y citábamos a todos. Obviamente, lo digo con respeto, muchos no llegaban, pero ya no se podían quejar, porque decíamos, a las 6 de la mañana empieza el estudio y todos nos poníamos a contar los camiones. Mañana a las 8 de la noche otro estudio. Todo. Entonces, resumiría con eso, con transparencia, y cuando se dieron cuenta que nosotros, no como en el pasado, no que llevábamos participación en el proyecto. Nos decían que anteriormente les decían algunos secretarios, oye,
te reconozco 10%, pero me das un porcentaje, imagínense. Cuando se dieron cuenta que eso no iba a ser cierto, y luego hubo un exsecretario que está asesorando a otros compañeros, y entonces, ¿qué creyeron todos? Que íbamos a beneficiarlo. Y fue el que salió más bajo. Entonces, cuando salió ese estudio, el 80% creyó más en nosotros, porque dijo, sí, el estudio no está amañado, el estudio es correcto. Y conjuntando con una firma, agradezco mucho que fue un acompañamiento de Cali Mayor todos los jueves. Si nosotros lo decimos, pues creen que tenemos interés, creen que hay muchas cosas detrás. Si lo dice una consultora de renombre, si se los presenta a ella, fue fundamental eso. Y también lo digo, el apoyo de la presidenta, ¿no? Porque obviamente cuando la presidenta da el mensaje y da el apoyo, pues te respalda algo mayor. Eso fue todo. Muy bien, pues que nos cuentes el año que entra muchas más. Secretaria, sé que tenemos un minuto. Ya cuéntanos lo que tú quieras, pero ¿por qué regalar algo cuando lo que se regala se convierte en fiesta y la gente no lo valora? No entiendo las motivaciones, pero ¿se podrá sostener? Cuando alguien te diga, ya no alcanza el dinero para ello, le vas a decir a los usuarios, ¿qué crees? ¿Que esto cuesta 20 pesos y te voy a cobrar 10? ¿O cómo le van a hacer? Bueno, muy bien. Pues bueno, es una política pública que decidió implementar el gobernador del estado de San Luis Potosí, una atrevida política pública histórica en el país, el primer estado de la República con transporte público gratuito. Y bueno, creo que San Luis Potosí tenía una gran área de oportunidad. Hay una deuda muy grande con la ciudadanía potosina en poder concederles una movilidad digna con un transporte de calidad. Al final del día, el gobernador toma esta determinación que por supuesto nos impactó a todos, pero ¿qué fue lo que sucedió en San Luis Potosí? Pues una reestructuración en la administración de los recursos públicos, una administración en las finanzas, todo aquel dinero que se pagaba en la burocracia de San Luis Potosí, hubo los recortes necesarios porque, bueno, estaba el que saca la copia, el que le ayuda a sacar la copia y aparte que se rentaba la copiadora con un costo altísimo. La buena administración de esas finanzas le permite ver, identificar que hay recurso para poder aplicarlo en el transporte y toma la decisión de adquirir unidades BRT y de que pudiéramos impulsar la primera línea de transporte gratuito en octubre del 2023. A la fecha llevamos 10.5 millones de viajes realizados. Y fue, pues bueno, un gran acierto. La ciudadanía creo que hoy está absolutamente contenta con este proyecto. Tiene unidades de calidad, tiene unidades que tienen muy buenas frecuencias y pues ha impactado en la economía de las personas de manera muy positiva. Uno de los retos es, bueno, pues realmente garantizar el derecho humano a la movilidad. El poder ver que el estudiante no le impida justamente el acceso a llegar a su centro de estudios, el que no tiene para poder pagar un camión. Aunado a esto, también tenemos en San Luis Potosí el subsidio del transporte concesionado. Hay algunos programas que justamente apoyan a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los estudiantes. Pero bueno, esta política pública pues nos tocó impulsarla, nos tocó apoyarla, nos tocó hacerla una realidad. Hoy es una realidad con más de 10.5 millones de viajes y tenemos ya consolidadas 4 líneas en San Luis Potosí. Estamos por sacar la 5ª línea que es de la zona centro hacia el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que es un municipio conurbado y bueno, estamos ya listos también para poder implementar y ampliar este proyecto con rutas suburbanas en las 4 regiones del estado de San Luis Potosí. La primera que se va a impulsar, que es en Ciudad Valles, que es el municipio más grande de la Huasteca Potosina, en la zona media, que es en el municipio de Río Verde, en Matehuala, que es en el altiplano potosino, y la siguiente, que es una ruta suburbana que va de Ciudad Valles hacia Tamazunchale.
¿Por qué hemos avanzado también en este tema y de manera pacífica y haciendo acuerdos con los empresarios del transporte público en San Luis Potosí? San Luis Potosí se ha colocado como una entidad en la que ha llegado muchísima inversión. Tenemos muchas empresas, es una entidad hoy consolidada y justamente hoy gobierno, concesionarios, empresarios potosinos, pues estamos haciendo un trabajo de equipo. Es una entidad próspera en la que están llegando muchas empresas y con ello muchas familias a vivir a San Luis Potosí. Entonces tenemos un importante crecimiento económico en nuestra entidad y estamos organizándonos para con los concesionarios pues otorgarles algunas nuevas rutas, algunas otras rutas. O sea, es un estado en crecimiento y con una estabilidad económica muy importante que de alguna manera esta situación pues no habrá de mitigar, sino que estamos generando las condiciones para poder darle a los empresarios del transporte mejores condiciones. El gobernador dijo, hoy San Luis Potosí está preparado para ayudar al que no tiene, para generar una política pública también para que apoye a los que tienen y a los que quieren más. Así que bueno, es una determinación fuerte, pero creo que el beneficio ha sido mayor y ha sido por un bien mayor la implementación de esta política pública. Muchas gracias, secretario. Ya nos están prendiendo los focos de que se nos acabó el tiempo. Diego, eres el único estado que logró consolidar un sistema de cobro electrónico universal, sistema de recaudo, ¿no? Y eso no es un asunto menor. Y tienes a la mano de tu teléfono el control de la operación, ¿no? Y la viabilidad de las empresas. En tu caso, Diego, decías, necesitamos ponerle lana a todos. ¿Para ti es solamente un tema de recursos o hay algo más? Esa pregunta no me la ibas a hacer, Jesús. En 30 segundos. Bueno, yo creo que en Jalisco lo que ya se inició es un compromiso para que se continúe y se crezca. El gobernador Lemus ha venido a querer no detener las cosas ni echarlas para atrás, sino crecerlas y aumentarlas. Obviamente sí pasa por un tema de recurso público, de voluntad política, obviamente, eso es indispensable, pero también de confianza con el transportista. Puede haber mucho recurso o poco recurso, pero cuando no existe el término confianza no sirve de nada. Y nosotros nos dimos cuenta que no hay un camino para la confianza, sino que la confianza es el camino para todo lo demás. Y eso se genera con transparencia, con objetivos claros, con solidaridad con todos los actores de la movilidad sustentable, que sin lugar a dudas la columna vertebral es el transporte público, porque luego se complementan con el transporte comunitario de última milla, la movilidad no motorizada o activa como las bicicletas y los patines y demás, pero lo que mueve realmente a los ciudadanos, a los estudiantes, a los trabajadores es el transporte público. Y ahí creo que el primer paso que hay que dar y que nunca hay que dejar de dar es el de generar confianza entre transportistas, entre autoridades y entre usuarios. Y creo que esa es la base para todo lo demás. Obviamente, pues confianza sin dinero, se quedan buenas intenciones. ¿Cómo es lo de los bolillos, Ricardo? Algo así, ¿va? Entonces, creo que, claro que tiene que haber el recurso público, pero sin lugar a dudas, el recurso de la honestidad y de la calidad humana entre los actores que tengan que trabajar en esto es indispensable. Muchas gracias, secretario. En la vida el que confía es confiable y la confianza es un valor supremo. La transparencia es fundamental para el entendimiento, pero tienes mucha razón. Yo luego me llevo muy bien con mi chava, pero cuando no le doy la lana, pues se enoja, mi señora. Entonces a mí no me avientes rollos, hablas muy bonito, pero ponle. Entonces, de este lado de los compañeros transportistas, ¿verdad? Les decimos a la autoridad, sí, todo muy bien, pero póngale. Tenemos una discusión permanente, Ricardo, permanente. ¿Qué si dice la autoridad? Oye, no me alcanza. ¿Y por qué te voy a dar tarifa si das mal servicio? Y estamos siempre entre el huevo y la gallina. Yo digo, bueno, pues págame y me exiges, si no, ¿para qué me pides enchiladas? O sea, ¿cómo superamos esta discusión, este debate permanente? Donde decimos, yo soy un medio, tú lo decías hace rato, yo soy un medio. O sea, a mí el recurso que me estás dando no es para mí, es para que no pague más caro el usuario. Yo solamente soy el medio
para que él no pague más caro el servicio. ¿Cómo superamos este debate sistémico? Mendigo. Oye, tampoco esa me la debiste haber hecho. A ver, yo creo, es que es una discusión de todos los días entre Jesús y nosotros. Miren, primero quisiera hacer una precisión porque me parece que luego en este sector no se habla mucho de la transparencia y de la ética, lo cual me da muchísimo gusto porque somos un sector vapuleado por la falta de esos valores. Parece que aquí todo es chanchullo, trampa, intereses, préstame, dame. Yo creo que la transparencia y la ética es como la electricidad. Se nota cuando no hay electricidad, se nota cuando sí hay, ¿no? Se nota cuando no hay ética y se nota cuando sí hay. Es algo que le hace falta mucho al sector sin duda y me parece que hemos venido caminando en ese sentido. Y la otra pregunta la que me haces, me parece fundamental. A ver, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Prestar un servicio, que la gente se pueda mover. ¿Qué es lo que quiere el empresario? Pues prestar el mismo servicio, pero también ganar dinero, porque no son hermanitas de la caridad, no son asociaciones civiles para pedir luego la deducción de impuestos con sus recibos. Me parece que lo que tenemos que encontrar es poner en medio lo que los dos queremos. Tú quieres un recurso para poder prestar el servicio y yo quiero un servicio para poder dárselo a la gente. Cuando logramos estar en esa mesa y poner ese valor en medio, entonces me parece que ya nos entendimos. Y lo acabas de comentar hace ratito. Cuando una gobernadora, un gobernador le entiende que si la movilidad es buena, hasta para un tema político le va a rendir, entonces le invierte. Por eso hoy todos los estados le invierten. Yo nomás insisto, hay que ser asertivos. Aristóteles dice que la asertividad es decir las cosas correctas en el lugar correcto, con la persona correcta, a la hora correcta, del modo correcto. En el transporte público es poner el centavo donde mejor rinda para dar el servicio que tú quieres. Y es ahí donde no tenemos discusión. El empresario tiene que ganar, el gobierno va a ganar cuando las calificaciones de 5 a 8 se den y que eso sea una cosa que le rinda a la gente. ¿Qué tenemos que entender? Porque tú dijiste cosas muy precisas. Oye, ¿hay que pagar impuestos? Sí, hay que pagar impuestos. Pero también como gobiernos hay que ser creativos. Si tú esperas que tu secretario de Finanzas, ¿no?, que más o menos todos tienen como el mismo perfil, ¿no?, te dé el dinero que tú pides, estás muy equivocado. Tienes que llevarle ideas de creatividad. Y a esto me refiero con la creatividad. ¿De dónde va a salir el subsidio para el precio por kilómetro? En nuestro caso pagamos un precio por kilómetro para que la empresa preste el servicio y la tarifa para el usuario no suba tanto. Pues no puede salir solamente de un capítulo, del capítulo 7000, en el que le pongas el dinero cada año con la inflación y con la actualización del precio por kilómetro. Tiene que salir de otras fuentes de financiamiento, que es ahí donde al gobierno le incumbe ser más creativos para eso. Del impuesto sobre la nómina, del impuesto en la licencia, las placas, etcétera, 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 donde digas, oye, pues si ya vas a recaudar esto, este cachito pónselo al transporte y dile a los automovilistas que conviene más bajarse de su carro y subirse a un camión. Y eso va a hacerles hasta más barato, no van a batallar en asegurarlo, estacionarlo, cuidarlo. Súbanse al bus. Me parece que es un cambio de pensamiento de los dos. Y aquí cierro, Jesús. Lo más importante es que también el empresario entienda que los recursos del gobierno no son infinitos. Tenemos entre todos, incluyendo el usuario, que generar una fórmula que le sea buena para todos. Tú me das servicio, yo te doy servicio, tú ganas, nosotros ganamos en que la gente tenga lo que necesita. De antemano, muchas gracias por habernos invitado a este panel, Jesús. Creo, como bien lo señala nuestro presidente, creo en la corresponsabilidad. A mí me parece que los empresarios tenemos que tener dimensión social y no podemos ver a la autoridad solamente como un cajero. Y en ese sentido el diálogo y la transparencia es fundamental para cuando revisas modelos y estructuras de costos, que de repente no nos queremos hablar o no nos queremos entender, lo que dices es fundamental. Y va a venir los impuestos verdes cada vez más rápido, si no, no hay cómo financiarlo. Pero también, mi querido Rodolfo, yo veo que con este esfuerzo de electromovilidad, porque además llega para quedarse, yo veo en unos años, en un congreso de estos, si todavía los hacemos, lo vamos a platicar, la congestión verde. ¿Cómo vas a evitar que los que puedan tener acceso con 90,000 pesos, 100,000 pesos a un auto y lo puedan cargar en la cocina, no salgan a llenar malas calles, a saturar malas vialidades? Sí, pues definitivamente pues es una situación que se tendrá hay que evaluar, ¿no? Ver. Finalmente, esta transición a la electromovilidad la quisiera resumir en 3 puntos fundamentales. Uno es esta
relación interinstitucional que se está haciendo con todas las dependencias de gobierno federal, ¿no? La SEDATU, la Semarnat, la CENER, ¿no? Justamente para buscar con la SEDATU estas acciones de movilidad para poderle dar viabilidad. O sea, al final, pues igual los vehículos a gasolina, pues hay unos muy económicos y ahí tendrá que ver, mira el ingenio, ¿no? De las autoridades de movilidad de cada uno de los estados, pues para poder regular estas situaciones. Otro punto fundamental es el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Economía con las autoridades estatales, con los secretarios de Desarrollo Económico, con los secretarios de Movilidad, para impulsar el Plan México, para impulsar las rutas del bienestar y para impulsar el hecho en México. Y otro punto, como comentaba, fundamental en esta transición hacia la electromovilidad, pues son los puntos de recarga, ¿no? Precisamente, y tendremos que encontrar aplicaciones ingeniosas, hay como el carpool, ¿no? Medidas, ¿no? Que se están buscando para tener estos autos también colectivos que puedan pues llevar más pasajeros y tratar de también incorporar más medidas, pues aunque aquí los compañeros dicen es importante que dejen la bicicleta, que dejen esto y que se suban al transporte público, pues yo ahí también difiero, considero que es importante que se busquen estas otras medidas alternativas para buscar bajar los vehículos particulares, ¿no? Como la micromovilidad, sobre todo en zonas, o estos taxis también como modelo tipo tuk-tuk, ¿no? Que dan cercanía de las colonias de difícil acceso hacia el transporte público. Definitivamente el transporte público sostenible y digno es la principal apuesta que se tiene que tener en un país, ya que el 70-80% de la población de nuestro país se mueve en transporte público. Bueno, pues ya nada más para concluir justamente lo que estaba diciendo, pues se necesitan estas, ¿no? Innovaciones en la movilidad. La bicicleta, sistemas de transporte colectivo y como decía, pues el transporte público es la apuesta que los países, las ciudades tienen que dar. El 80% de las poblaciones de un país se mueven en transporte público, entonces si queremos tener mejor calidad de vida, necesitamos tener transporte público sostenible, seguro, incluyente y donde todas las personas podamos transportarnos de manera segura. Entonces, agradecer a todos su participación, reiterar que la Secretaría de Economía está trabajando con la intención de aportar, ¿no? Aquí a nuestro sistema de transporte, a la transición hacia la electromovilidad y agradecerles a todos su participación y presencia y sobre todo a los jóvenes que necesitamos mucho de ustedes y sobre todo en esta transición hacia la electromovilidad. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Pues amigos, hoy las ideas se debaten públicamente. Gracias por venir a charlar con nosotros. Hay que comentar que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, también conoce de movilidad, también conoce transporte. Me parece que se alinean astros, hay que tocar las puertas. Hay que hablar con el secretario Ebrard porque conoce también muy bien cuando inició este proceso. Y nosotros tocar las puertas entre todos adecuadas para llegar, ¿sí?, a un punto fundamental. Todo podrá pasar si hay con queso, si no será mucho más complicado, ¿no? Mucho. Nadie tiene 14,000 millones, Daniel, para aventarlos ahí, ¿eh? O sea, tú eres del VAR o eres de la NTP. Quiero agradecer mucho la participación de nuestras autoridades, un debate muy enriquecedor y que nos sigamos viendo con esta libertad, con el respeto que les debemos y les merecemos, ¿sí? Agradeciendo que estén aquí con nosotros nuevamente. Gracias a todos. Muchísimas gracias a los participantes de esta mesa. Agradecemos al licenciado Jesús Padilla Centeno, fundador y presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. A la licenciada Araceli Martínez, secretaria de Movilidad del Gobierno de San Luis Potosí. Al maestro Ricardo Serrano, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad. Al maestro Rodolfo Osorio, responsable del sector de electromovilidad de la Secretaría de Economía. Al maestro Diego Monraz Villaseñor, secretario del Transporte del Estado de Jalisco. Y al maestro Daniel Cibaja, secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México. Fernando Osorio, director de proyectos de Grupo Sisa, y Adrián Escamilla, director ejecutivo de Grupo Sisa, les entregará los reconocimientos correspondientes. Muchas gracias.